Buenas noches. Eh, este video tiene como propósito consolidar el ejercicio práctico de la transformada de Fourier en dos dimensiones. Aquí vamos a observar cómo efectivamente la transformada de Fourier encuentra las componentes de frecuencia de una imagen. En este caso es una imagen controlada, es una imagen que tiene una única frecuencia y vamos a observar cómo son los resultados reales de la transformada de Fourier en dos dimensiones. Bien, antes de ejecutar el algoritmo vamos a hacer una explicación de, esta línea de código. Primero, para poder crear una imagen controlada, debemos basarnos de la teoría unidimensional, es decir, crear una señal senoidal unidimensional con una única frecuencia, en este caso 50 Hz. Recuerden que generamos un tiempo de 0 a 1 y una frecuencia de muestreo de 512. Y la señal, repito, va a ser una señal senoidal con frecuencia única 50 Hz. Para crear la imagen, basta con replicar, digámoslo así, dependiendo del tamaño que yo quiera la imagen, Y. En este caso, ¿cómo replicamos 512 veces Y? Que es lo que queremos dar a entender. Se genera un algoritmo que me permita hacer 512 veces y utilizamos esta función. Esta función, en resumen, lo que hace es replicar 512 veces Y basado como si Y es igual a 1, pone lo que tiene Y en la primera fila de IM. Para I igual a 2, pone todo lo que tiene Y en la segunda fila de IM. Para I igual a 3, pone lo que tiene Y en la tercera fila de IM. Supóngase que I va en 100. Entonces va a poner en la fila 100 todo lo que tiene Y o en la fila 100 de IM. Este es, el ejercicio de crear una imagen controlada, que no es más que repetir cuantas veces usted quiera el tamaño de las filas, o la variable Y, que en este caso está definida como un vector, como lo mencionamos anteriormente. Una vez definida IM, que es la imagen controlada con 50 Hz, la graficamos, aplicamos Fourier en dos dimensiones, que la función es FFT2, como es importante mencionar, sacamos valor absoluto porque es una función compleja, normalizamos entre 0 y 255 para que todos los valores estén entre negro y blanco. Es importantísimo hacer énfasis en esta función en esta función de entero de 8 bits. A nivel de imagenología, de aquí en adelante, todo resultado que se dé en función de aplicar la transformada de Fourier, en este caso que la estamos viendo, debe convertirse cuando yo la vaya a graficar a entero de 8 bits. Observen que Y4, aquí en la parte inferior izquierda donde está el workspace, está definida como tipo doble. Y dice la teoría, que para graficarla debe convertirse a entero de 8 bits. ¿Por qué entero de 8 bits? Porque a nivel de imagenología, entero de 8 bits significan resoluciones que solo están entre 0 y 255, que es el máximo valor que se puede representar cuando se tiene una resolución de 8 bits. Algo importante también es esta función que está aquí, que es FFT_Chief. Normalmente, la transformada de Fourier, cuando usted la grafica, las respuestas en frecuencia se dan en los extremos superiores e inferiores, tanto izquierdo como derecho, y se hace un poco complejo hacer el análisis. La función FFT_Chief lo que busca es centrar toda la información, no que esté en los extremos, sino que la información esté en el centro de la imagen, como vamos a ver. Entonces lo que se busca con FFT_Chief es ver los resultados de una manera más, como más clara para nosotros, porque en los extremos muchas veces no se identifica, como vamos a ver a continuación. Y aplicamos la función entero 8 bits y graficamos.
Esto es un resumen de lo que es el algoritmo. Lo importante es que ustedes lo ejecuten, que ustedes digamos, lo copien y observen los resultados que vamos a mostrar en cada una de sus computadoras. Ese es el propósito. Bien, vamos a ejecutarlo. Bien, tenemos mi imagen original que es IM, que está representado de esta forma, 513 por 512. Eso depende cómo se vaya a generar. En este caso, para contextualizar, digamos, el algoritmo de cómo se genera IM, la primera fila de IM es lo que tiene Y. La segunda fila de IM es lo que tiene Y, la tercera es lo que tiene Y, la cuarta es lo que tiene Y así sucesivamente hasta 512. Aquí volvemos y hacemos énfasis, es una imagen que tiene una única componente de frecuencia. Bien, ahora vamos a observar la transformada de Fourier sin el FFT Shift. Para esto, pues hay que tener en cuenta que los resultados se presentan en los extremos o en la parte superior o en las partes inferiores. En este caso, si ustedes observan, aquí hay un punto blanco y aquí hay un punto blanco, pero a veces esos puntos no se dejan ver de la manera, digamos, como más adecuada. Asimismo, nosotros podemos hacer un zoom y pues los vamos a encontrar. Aquí está el segundo. ¿Por qué aparecen dos? Porque recuerden que la transformada de Fourier es simétrica. Cuando aparecen dos puntos significa que la imagen es de frecuencias únicas. ¿Sí? Si aparecen 4 significa que la imagen tiene dos componentes de frecuencia, que es un ejemplo que vamos a ver más adelante. Y es importante mencionarlo que estos dos puntos que estamos señalando no son fáciles de identificar de esa manera. Por eso nosotros aplicamos lo que es la función FFT Shift, que vamos a ver cómo es su resultado. Y aquí observamos que esos puntos pasan a ser representados en el centro de la imagen. No modifica las componentes de frecuencia de la imagen. Solo es una representación un poco más visual o mejor, de una manera visual más fácil para nosotros. Importantísimo, el eje de simetría equivale a el número de columnas medios. Es decir, si aquí tenemos 512 columnas, el eje de simetría estaría en 256. Y ese eje de simetría equivale a 0 Hz. Es importante mencionarlo. El eje de simetría equivale a 0 Hz. Y todo lo que esté alejado de ese eje de simetría hacia la derecha significan valores de componentes de frecuencia, pues entre más alejado esté, mayores componentes de frecuencia se dan. ¿Eso qué quiere decir? De que este señor equivale a una componente de frecuencia o debe equivaler a la componente de frecuencia de 50 Hz y que este señor que está aquí es el mismo o las mismas componentes de frecuencia o la misma componente de frecuencia de 50 Hz. Bien, vamos a ver en dónde está ubicado el valor o en qué posición está ubicado este señor. Bien, está ubicado en la posición 307. Siempre se tiene que revisar la posición en el eje X, es decir, en la parte horizontal. X 307, Y 257. Nos interesa es el 307. Vamos para aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa esto? Que este 307 debe equivaler a 50 Hz. ¿Cómo se hace la relación? ¿Cómo se hace la relación? A nivel de imagenología es bastante sencillo, igual que en una dimensión, y no es más que restar la posición donde está el punto, es decir, 307, menos la
el valor de columnas medios o la variable que tiene el valor de columnas medios. En este caso sería 307 menos 256. Y si ustedes observan, ese resultado me va a dar 51. ¿Eso qué quiere decir? De que este punto que está aquí equivale a una frecuencia de 51, pero recuerden que la primera componente es la componente DC de la señal o de la imagen. Entonces hay que quitarle un número o una posición. ¿Eso qué quiere decir? De que este punto que está aquí tiene una frecuencia de 50 Hz, que es lo que tiene la imagen en este caso, una frecuencia de 50. Recuerden que no es más que restar la posición en el eje X menos el valor de columna medios, que en este caso es 256. Es importante mencionarlo. De esta manera o de esta forma es que se entiende o se debe entender de que la transformada de Fourier calcula las componentes de frecuencia. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo un poco más amplio, que es cuando yo tengo dos señales o cuando se tienen dos señales, una suma de dos señales. Obsérvense, tenemos la misma frecuencia de muestreo al mismo tiempo, la misma señal de 50 Hz, la misma de 80, una de 80. ¿Cómo creamos la imagen? Pues la suma de las dos. Simplemente en la primera fila de IM ponemos Y más Y1, en la segunda lo mismo, en la tercera lo mismo, en la cuarta lo mismo, Y más Y1, sacamos Fourier, aplicamos un valor absoluto, normalizamos, pasamos a entero de 8 bits, aplicamos el FFT Shift y recuerden utilizar el uint8. Siendo así, vamos a ejecutar el algoritmo y nos van a dar estos resultados. Una imagen con dos componentes de frecuencia, la transformada de Fourier original, miren los puntos aquí arriba, no son tan claros, ya aparecen dos acá y dos acá, pero nos interesa mucho es esta respuesta, que se observa de mejor manera los 4 puntos. Recuerden que estos dos son estos dos mismos. Lo que nos interesa en este caso es saber en dónde están ubicados estos dos. Vamos a analizarlo. En la misma posición 307, como tiene las mismas condiciones en tamaño, pues es 307 menos 256. Eso me da 51, ya recordemos, y ahora vamos a hacer el ejercicio con la siguiente. 337, entonces vamos a hacer la resta acá, 337 menos 256, y eso me da 81. Recuerden que la primera componente es la de C, o sea que esta frecuencia realmente es la de 80, y eso es lo que está representando. Una respuesta que tiene dos componentes de frecuencia. Podemos decir de que la imagen original tiene dos componentes de frecuencia, una de 50 y la otra de 80, para poderlo entender de una mejor manera. Y esta es la forma en que nosotros podemos demostrar que efectivamente la transformada de Fourier encuentra las componentes de frecuencia. Hagamos un ejercicio rápido acá, pongámosle 110, vamos a ejecutar, ejecutamos, tenemos las mismas componentes, los mismos resultados, vamos a mirar en dónde están ubicados. Como dejamos la de 50, se supone que este va a ser la misma, 307, y como cambiamos la de 80 por 100, vamos a mirar en 367. 367 menos 256, eso es 111, y habíamos colocado una componente de frecuencia de 110. O sea que efectivamente el ejercicio está bien desarrollado y encontró las componentes de frecuencia de estas dos frecuencias, o de la imagen original, que sería esta que está aquí. Podemos también
sumar una tercera señal, como ustedes consideren, para poderlo hacer, digamos, de una manera más con las mismas variables, y pongámosle 70. Y vamos a cambiarle la de 50 por 60. Esperemos acá, vamos a sumarla que se me había olvidado. Y2 y nos vamos para la ejecución. Y bueno, aparecen 3 puntos. Ya en este contexto son 3 componentes de frecuencia. Una aparece en 317, otra aparece en 327 y la otra aparece en 367. Entonces, la de 317 menos 256, 317 menos 256 me da 61. Eso quiere decir de que hay una componente de frecuencia de 60. 327 menos 256 me da 71. Eso quiere decir de que hay una componente de frecuencia de 70, que es, digamos, como la segunda que tenemos en este caso, y la de 110, que vendría siendo la 367, que ya 367 menos 256, 367 menos 256, eso me da 111, y quiere decir de que es una componente de frecuencia de 100. Y de esta manera, pues podemos hacer diferentes ejercicios para poder entender de que la transformada de Fourier efectivamente me calcula a mí las componentes de frecuencia de una imagen. Muchas gracias, espero que sea de ayuda para poder entender de mejor manera la teoría de Fourier en 2 dimensiones.